Alcanos, alquenos y alquinos, presentados por los estudiantes Natalia Gárate, Cariel Heredia y Manuel de Freitas. Mi nombre es Natalia Gárate y yo les voy a hablar sobre los alcanos. Los alcanos son hidrocarburos, es decir, compuestos que solo contienen átomos de carbono e hidrógeno. La fórmula general para los alcanos alifáticos o de cadena lineal es CnH2n más 2 y para cicloalcanos es CnH2n. También reciben el nombre de hidrocarburos saturados, ya que carecen de enlaces dobles o triples. Su reactividad es muy reducida en comparación con otros compuestos orgánicos. Todos los enlaces de los alcanos son sencillos, es decir, covalentes, que comparten un par de electrones en un orbital s, por lo cual la estructura de un alcano sería de la forma donde cada línea o barra representa un enlace covalente, donde se comparte equitativamente un par de electrones entre los átomos enlazados. El alcano más sencillo es el metano, con un solo átomo de carbono. Otros alcanos conocidos son el etano, propano y butano, con 2, 3 y 4 átomos de carbono respectivamente. A partir de 5 carbonos, los nombres se derivan de acuerdo al número de átomos de carbono que posea la molécula. Reglas IUPAC para nombrar los alcanos. Número 1. Debemos encontrar la cadena más larga y esta será definida como la cadena principal. Número 2. Debemos enumerar, valga la redundancia, la cadena principal desde un extremo al otro, de tal forma que al primer sustituyente se le debe asignar el número más pequeño. Número 3. Cada sustituyente o ramificación diferente en la cadena principal se le añade el sufijo -il. Por ejemplo, metil, etil, propil, butil, entre otros. Y si cada uno de estos se repite o alguno de estos se repite, se les añade los prefijos di, tri, tetra o penta según el caso, como por ejemplo trimetil, dimetil, dibutil, entre otros. Número 4. Debemos ordenar alfabéticamente los sustituyentes, como por ejemplo butil, dipentil, metil o propil. No importa si tienen el prefijo o el sufijo, deben estar todos alfabéticamente correctos. Y por último, el compuesto se nombra siguiendo el orden alfabético de los sustituyentes, antecediendo los números que indican su posición, separándolos por guiones y comas entre los números, y terminando con el nombre de la cadena principal de acuerdo al número de átomos de carbono que contenga, como por ejemplo metano, pentano, propano o etano o según el caso. Propiedades físicas de los alcanos. Como primera propiedad física de los alcanos tenemos el punto de ebullición. Los alcanos experimentan fuerzas moleculares de Van der Waals y al presentarse menores fuerzas de este tipo aumenta el punto de ebullición. Además, los alcanos se caracterizan principalmente por tener enlaces simples. Hay dos determinantes de la magnitud de las fuerzas de Van der Waals: el número de electrones que rodean la molécula, que éste se incrementa según la masa molecular del alcano, y el área superficial de la molécula. Como el punto de ebullición de los alcanos está determinado principalmente por el peso, no debería sorprender que los puntos de ebullición tengan una relación casi lineal con la masa molecular de la molécula. El punto de ebullición se incrementa entre 20 y 30 grados centígrados por cada átomo de carbono agregado a la cadena. Un alcano de cadena lineal tendrá un mayor punto de ebullición que un alcano de cadena ramificada. Punto de fusión. Hay una diferencia significativa entre los puntos de fusión y los puntos de ebullición, y esta es que los sólidos tienen una estructura mucho más rígida y fija que los líquidos, y esta estructura rígida requiere de mayor energía para poder romperse durante la fusión. Entonces, las estructuras sólidas mejor construidas requerirán de mayor energía para la fusión. Los alcanos de longitud impar tienen puntos de fusión ligeramente menores que los esperados, comparándolos con los alcanos de longitud par.
Todo esto es debido a que los alcanos de longitud par se empacan bien en la fase sólida, formando una estructura bien organizada que requiere mayor energía para romperse. Los alcanos de longitud impar se empacan con menor eficiencia, con lo que el empaquetamiento más desordenado requiere menos energía para poder romperse. Los puntos de fusión de los alcanos de cadena ramificada pueden ser mayores o menores que la de los alquenos. Conductividad. Los alcanos son muy malos conductores de electricidad y no se polarizan sustancialmente por un campo eléctrico. Solubilidad en agua. No forman puentes de hidrógeno y son insolubles en disolventes polares como el agua, puesto que los puentes de hidrógeno entre las moléculas individuales de agua están apartados de una molécula de alcano. La coexistencia de un alcano y agua conduce incremento en el orden molecular, ya que no hay enlaces significativos entre las moléculas de agua y las moléculas de alcano. La segunda ley de la termodinámica sugiere que esta reducción se minimizaría al contacto entre el alcano y el agua, y se suele decir que los alcanos son hidrofóbicos. Solubilidad en otros disolventes. Su solubilidad en disolventes no polares es relativamente buena, una propiedad que se denomina lipofilicidad. Densidad. La densidad de los alcanos suele aumentar conforme aumenta el número de átomos de carbono, pero esta permanece inferior a la del agua. En consecuencia, los alcanos forman la capa superior de una mezcla de alcano y agua. Usos industriales de los alcanos. El metano y el etano son usados principalmente para propósitos de calefacción y cocina, y en algunos otros países para la generación de electricidad, mientras que el propano y el butano pueden ser líquidos a presiones moderadamente bajas y son conocidos como los gases licuados del petróleo, en sus siglas GLP. Por ejemplo, el propano se usa el propano se usa en el quemador de gas propano y el butano en los encendedores descartables de cigarrillos. Estos dos alcanos son usados también como propelentes en los pulverizadores. Desde el pentano hasta el octano, los alcanos son líquidos razonablemente volátiles. Se usan como combustibles en motores de combustión interna, puesto que pueden vaporizarse rápidamente al entrar en la cámara de combustión sin formar gotas que romperían la unidad de la combustión. Se prefiere que los alcanos de cadena ramificada, puesto que son menos susceptibles a la ignición prematura, que causa el cascabeleo de los motores, que sus análogos de cadena lineal. Además de su uso como combustibles, los alcanos medios son muy buenos solventes para las sustancias no polares. Los alcanos, a partir del hexadecano en adelante, constituyen los componentes más importantes del aceite combustible y el aceite lubricante. La función de los últimos es también actuar como agentes anticorrosivos, puesto que son naturalmente hidrofóbicos, y esto implica que el agua no puede llegar a la superficie del metal. Muchos alcanos sólidos encuentran usos como cera de parafina en las velas. Los alcanos con una longitud de cadena de aproximadamente 35 o más átomos de carbono se encuentran en el betún o asfalto que se usa para los caminos o carreteras. Sin embargo, los alcanos superiores tienen muy poco valor y se suelen romper en alcanos menores mediante el cracking. Algunos polímeros sintéticos como el polietileno y polipropileno son alcanos con cadenas que contienen cientos de miles de átomos de carbono. Estos materiales se usan en innumerables aplicaciones y fabrican y usan millones de toneladas de estos materiales al año.
El metano es muy explosivo cuando está mezclado con el aire. Es un agente muy fuerte en el efecto invernadero. Otros alcanos menores también forman mezclas explosivas con el aire. Los alcanos líquidos ligeros son altamente inflamables, aunque este riesgo decrece con el aumento de la longitud de la cadena del carbono. El pentano, hexano, heptano y octano están clasificados como peligrosos para el medio ambiente y son nocivos para la salud de los seres vivos. Mi nombre es Cariel Heredia y el día de hoy les vengo a hablar un poco sobre los alquenos. ¿Qué son los alquenos? Se conoce como alquenos a los hidrocarburos de tipo insaturado que disponen de moléculas con al menos un enlace doble carbono-carbono. Es decir, que estos compuestos son alcanos que al perder un par de átomos de hidrógeno pasan a contar con un doble enlace formado por dos carbonos. Los alcanos solían ser conocidos como olefinas, ya que los compuestos de mayor simpleza generan oleos al establecer una reacción con un halógeno. Los alcanos, por otra parte, cuentan con características físicas diferentes a los alcanos, debido a que el doble enlace de carbono cambia las propiedades vinculadas a la acidez y a la polaridad. Por ejemplo, a través de distintas reacciones químicas, los alcanos se transforman en diferentes compuestos orgánicos. Los alcanos se nombran reemplazando la terminación ano del correspondiente alcano por eno. Los alquenos más simples son el eteno y el propeno. Existen una serie de reglas para poder nombrar a los alquenos. La primera regla es: se elige como cadena principal a la mayor longitud que contenga el doble enlace. La numeración se comienza por el extremo más cercano que exista del doble enlace. Regla número 2. El nombre de los sustituyentes proviene de la cadena principal y se acompaña de un localizador que indique su posición en la molécula. Regla número 3. Cuando hay una gran variedad de sustituyentes, se ordena alfabéticamente y se acompaña de sus respectivos localizadores. Regla número 4. Cuando el doble enlace está en la misma distancia de ambos extremos, se enumera para que los sustituyentes tomen los menores localizadores. Fórmula general de los alquenos. La fórmula general de un alqueno de cadena abierta con un solo doble enlace es CnH2n. Por cada doble enlace adicional habrá dos átomos de hidrógeno menos de los indicados en esta fórmula. Los alquenos cuentan con propiedades físicas. Sus propiedades físicas son: depende de la cantidad de átomos de carbono, se podrán saber si son gases o líquidos. Son insolubles en agua. Son menos densos que el agua. Presentan polaridad molecular debido al enlace doble. Tienen una mayor acidez frente a los alcanos, fruto de la polaridad del enlace. Y su punto de ebullición y de fusión no varía respecto a los alcanos. Usos industriales de los alquenos. Uno de los usos más importantes de los alquenos es como materia prima para la elaboración de plásticos. El alqueno de mayor uso industrial es el etileno, que se utiliza para obtener plásticos. También existe el polietileno, que se usa en cañerías, envases, bolsas y aislantes eléctricos. El polietileno también es utilizado para la fabricación de alcohol etílico y cloruro de vinilo. El propileno es materia prima del polipropileno, que es usado en las industrias textiles y para fabricar tubos y cuerdas. Por último, el isobutileno se utiliza para obtener tetraetilo de plomo, que es un componente que se le agrega a la gasolina. Hola, mi nombre es Manuel de Freitas y en esta oportunidad vengo a hablar referente a los alquinos, también conocidos como etinos o acetilenos. Como podemos observar, son hidrocarburos instaurados que se caracterizan por tener un triple enlace en su estructura química, así como se denota en el modelo molecular que tenemos a la derecha,
donde hay un enlace triple entre dos átomos de carbono. Además de ello, podemos representar a los alquinos con su fórmula general, que es CnH2n-2, donde n indica el número de átomos de carbono presente en la estructura. Para aclarar un poco más las cosas, hay que destacar que el modelo molecular que se encuentra a la derecha representa el 1-pentino, que es un compuesto orgánico utilizado como combustible para soldadura o para construcción o fabricación de cauchos sintéticos. Continuando con los alquinos, llegamos a sus características. Como podemos notar en la lámina, la primera de ellas dicta que son insolubles en agua. ¿Qué quiere decir esto? Lo que sucede es que los alquinos poseen una débil polaridad y por consecuencia no son solubles en solventes polares. Y uno de los tantos solventes polares que existen es el agua. Además de ello, la densidad de los alquinos es menor a la del agua, cosa que impide o dificulta en gran parte la disolución en ella. La siguiente característica dicta puntos de fusión y ebullición, que son bastante parecidos a los de los alquenos y los de los alcanos. Sin embargo, en el caso de los alquinos, estos aumentan a medida que aumenta, valga la redundancia, el tamaño de la cadena carbonada. Cabe destacar que los puntos de ebullición en comparación con los alcanos y los alquenos son bajos. La siguiente característica dice altamente combustibles. Ojo, esto no quiere decir que vayan a explotar al mero tacto, no. Lo que sucede es que, como los alcanos y los alquenos reaccionan con el oxígeno, formando como producto dióxido de carbono, agua y energía en forma de calor. Esta característica en específico se aplica mucho en la industria, que más adelante veremos en qué. La siguiente dice que poseen enlaces triples y en efecto, como lo mencioné en el principio, se caracterizan por contener al menos un enlace triple entre carbono y carbono en su estructura. Esto no quiere decir que solo deban tener uno o dos, pueden tener cuantos necesite la cadena, dependiendo del tamaño de esta, por supuesto. La siguiente característica habla de su terminación, así como en los alcanos o en los alquenos. En el caso de los alquinos, su terminación se ve con la raíz de -ino. Además, podemos notar que las propiedades físicas de los alquinos son muy similares a los de los alcanos y los alquenos, en masas moleculares parecidas y puntos de ebullición, puntos de fusión, son bastante semejantes. Esto da como resultado que los alquinos, hasta 3 átomos de carbono, al parecerse tanto a los alquenos, son gases. Los de 5 átomos de carbono hasta 15 átomos de carbono son líquidos. Y los alquinos que poseen más de 15 átomos de carbono se presentan en un estado sólido. Estas son principalmente las características que se encuentran en los alquinos. Evidentemente hay muchas otras características, pero estas son las más resaltantes. Ahora llegamos a los usos industriales de los alquinos. Y es aquí donde surge el interrogante. ¿Para qué son utilizados? ¿Para qué sirven estos hidrocarburos? Para dar respuesta a esta pregunta debemos comenzar hablando referente al acetileno, que como podemos observar en la lámina, el acetileno es el alquino más simple y es utilizado para la fabricación de plástico o cualquier otro tipo de polímero. Además, es utilizado como combustible en la soldadura, cosa que se ve reflejada en su característica, en una de sus características que mencionamos anteriormente, que son altamente combustibles. Por consecuencia, pueden ser utilizados para la soldadura. Tenemos otro alquino conocido como el etinil estradiol. Este es utilizado en medicamentos, ya sea para hormonas o anticonceptivos. Es aquí donde nos damos cuenta que sin saberlo estamos consumiendo alquinos o estamos consumiendo componentes derivados de los alquinos. En la nomenclatura de los alquinos se presentan diversas reglas para nombrar este hidrocarburo. Sin embargo, son muy semejantes a la de los alcanos y los alquenos, con la única diferencia de que la terminación en este caso es -ino. Por su parte, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, o por sus siglas en inglés UPAC, dicta que para nombrar los alquinos es necesario lo siguiente. Número 1. Hay que identificar la cadena más larga donde se encuentra el triple enlace. En este caso, poseemos 2 triples enlaces. Por consecuencia, la cadena principal o la cadena más larga va a ser en donde se encuentran esos 2 triples enlaces, dando como resultado que la cadena principal sea la que se encuentra enmarcada en azul.
Número 2. Hay que enumerar la cadena principal por el extremo más cercano al triple enlace. En este caso tenemos dos triples enlaces. Hay que contar de alguno de los lados, dando como resultado que el triple enlace más cercano a un extremo es el del lado derecho, quedando en la posición número 4. En el siguiente paso, debemos nombrar las ramificaciones o los radicales, como aparece en la lámina, en orden alfabético y señalar la posición de cada ramificación. Si un radical se repite, se utilizan los prefijos di, tri, tetra, penta, etc. Todos los demás. En este caso, en este ejemplo, poseemos un metil en la posición número 10 y un etil en la posición número 3. Como se debe nombrar en orden alfabético y se debe destacar su posición, colocamos primero el número 3, seguido de un guión y el nombre del radical, que en este caso es etil. Lo mismo se hace en el caso del metil. El número 10, guión, metil. Ya tenemos nombrados los radicales y lo que sigue es nombrar la cadena. Que según la IUPAC hay que nombrar la cadena con la terminación ino, indicando la posición del triple enlace. Si se encuentra más de un triple enlace, se le debe agregar a la terminación ino el prefijo di, tri o tetra, penta, dependiendo de la cantidad de enlaces que exista, de triples enlaces, por supuesto. Como esta cadena carbonada posee 12 carbonos, utilizando los prefijos según la química orgánica, utilizamos el nombre de dodeca, seguido de las posiciones de los triples enlaces. En este caso se encuentra un triple enlace en la posición número 4 y un triple enlace en la posición número 7. Para terminar de nombrar la cadena, podemos agregarle su terminación. Como se encuentran dos triples enlaces, agregamos el prefijo di y su terminación ino. Y ya estaría nombrado este alquino.